efecto enzimático. En algunas otras ocasiones vamos a encontrar enfermedades que están relacionadas con alteraciones del crecimiento, como el síndrome de Turner, ¿verdad? Para poder determinarlas, o sea, en Guatemala las estadísticas, ¿cómo las tienen ustedes registradas? ¿Cómo se Nosotros tenemos un subregistro de enfermedades. Incluso, por ejemplo, nuestro país está muy encaminado o está muy interesado en ver enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se tienen estadísticas, por ejemplo, de HIV y de SIDA, se tendrán estadísticas de enfermedades pues, como neumonías y bronconeumonías por el impacto que tienen en la asistencia hospitalaria. Sin embargo, en este tipo de enfermedades nosotros no tenemos una obligación de declaración, no hay una obligatoriedad de declaración. Entonces eso hace que sea muy difícil el que nosotros tengamos estadísticas de enfermedades raras. Nosotros no tenemos estadísticas de enfermedades raras, se han hecho algunas, se han empezado a hacer algunos intentos de empezar a hacer estadísticas en relación a esto, pero no tenemos una estadística general que nosotros pudiéramos decir, mire, tenemos fenilcetonuria, tantos casos, tenemos galactosemia, tantos casos, tenemos tantas niñas con síndrome de Turner, tantos niños con síndrome de Klinefelter, no tenemos esas estadísticas. Es decir, que el Sistema Nacional de Salud no le da seguimiento a este tipo de casos, según la experiencia de ustedes. Según mi experiencia, no le está dando la importancia tal vez a estos casos. Vivimos en un sistema de salud en donde es muy importante para nosotros, por ejemplo, vivimos en un país en donde tenemos una economía que está modificándose y que está creciendo y que eso haya hecho que nosotros tengamos una doble cantidad de enfermedades. Estamos viendo nosotros enfermedades que están ligadas con desnutrición y con un ingreso económico muy bajo, en donde nos están preocupando y nos tienen que seguir preocupando, pero que también nosotros deberíamos de preocuparnos por todas estas otras enfermedades que, aunque sean enfermedades que son poco conocidas, pueden afectar a individuos de todos los estratos de la población. No van a tener una discriminación por estado económico, por nivel cultural, por ninguna de estas cosas no van a tener ninguna discriminación. Entonces, como son enfermedades que afectan a un grupo muy pequeño de personas, entonces probablemente el Ministerio de Salud, que es un ministerio que se dedica a cosas que son pues globales o mucho más de mayor impacto, este tipo de cosas probablemente pues no han tenido el interés que se ha reconocido, porque tal vez el caso aquí es, si yo tengo una de estas enfermedades, para mí no es una enfermedad rara, ¿me entiendes? Si en mi familia hay alguien que tuviera una de esas enfermedades, es la enfermedad que está viviendo mi ser querido o que estoy viviendo yo, y para mí eso no es una enfermedad rara, es una enfermedad ingente que requiere de un tratamiento, ¿verdad? No es una enfermedad rara, entre comillas, ¿verdad? El número de personas que padecen de una enfermedad rara es muy reducido. Por ejemplo, el sistema de salud en Guatemala no le quiere dar seguimiento porque es un segmento muy pequeño. Entonces, los tratamientos, las medicinas que se deben de aplicar. En algunas ocasiones, por ejemplo, nosotros necesitamos tratamientos que son relativamente caros, son sumamente costosos, ¿verdad? Hay para algunas enfermedades raras que existe, por ejemplo, algunas iniciativas de algunas entidades o algunas empresas farmacéuticas que están apoyando con el tratamiento de estas enfermedades. La Seguridad Social también tengo entendido que sí son pacientes que tienen una enfermedad que es considerada como genética o congénita, también les dan el apoyo. Sin embargo, el resto de la población que no tiene acceso a la seguridad social o que no está enterado siquiera si existe pues algún tipo de apoyo en ese sentido para el manejo de la enfermedad que tiene su ser querido, en algunas ocasiones no tienen acceso a ese tipo de tratamiento, tienen que ver de qué forma ellos mismos se las ingenian para conseguir el tratamiento que su ser querido necesita, ¿verdad? Entonces
esa es la situación, que en la mayor parte de los casos la familia es la que tiene que encarar inventárselas o ingeniárselas para poder tener acceso a esos tratamientos. Y mi pregunta precisamente está enfocada en eso. ¿Qué se le dice al padre de familia, a la madre de familia que tiene un hijo con sospechas de que tenga una enfermedad así? ¿Cómo se puede hacer para que se pueda determinar o detectar que sí está padeciendo de algo extraño? Mire, hay diferentes protocolos que nosotros seguimos para diferentes enfermedades. Como le decía yo, es una gama bien importante de patologías la que podemos incluir en este segmento de enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Entonces, dependiendo de los síntomas que el paciente tenga, la sintomatología que la familia le cuenta a uno, de los signos clínicos que uno encuentra cuando uno está examinando al paciente, uno tiene que ir orientando de tal forma que uno pueda llegar a conocer cuál es realmente el diagnóstico final del paciente. En algunas ocasiones, gracias a que tenemos pues, contactos con algunas entidades fuera del país, podemos conseguir incluso en algunas ocasiones patrocinios o patrocinios totales o patrocinios parciales para hacer estudios genéticos o hacer estudios enzimáticos fuera del país que no se pueden hacer en este momento, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, uno tiene que ir buscando, según el protocolo por la patología que uno está viendo, cuáles son los exámenes que más le ayudarían a uno a entender este tipo de patologías, ¿verdad? En su experiencia, ¿qué tendría que hacer la sociedad guatemalteca o en todo caso pues el sistema de salud como para poderle dar un poco más de asistencia a este tipo de casos? Tomando en cuenta de que no se hace, pues porque el segmento es demasiado pequeño, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos de empezar a tomar en cuenta es que nosotros deberíamos de hacer medicina preventiva. Es decir, si nosotros empezáramos ya a, por ejemplo, hacer estudios de tamizaje de algunas enfermedades que se pueden hacer pues, a través de una muestra de sangre del talón o sangre del cordón de los recién nacidos, podríamos nosotros de alguna forma empezar ya a remontarnos a la medicina del siglo XXI y no tener que esperar a que el niño empezara a tener manifestaciones de esta enfermedad para poder abordarlo y dejarles la responsabilidad del manejo y el tratamiento a los padres. La verdad es que en muchas ocasiones la familia se ve, primero se siente como aislada porque no hay ninguna redes de apoyo que pudieran, o sea, el diagnóstico temprano es una de las cosas que podríamos hacer, el crear redes de apoyo también es otra de las cosas que podríamos hacer, el poder orientar a la familia para ver a dónde, si es que no hay en Guatemala, por ejemplo, una red de apoyo para fenilcetonuria o para galactosemia, que pudiera de alguna forma poderse dirigir a redes de apoyo que hay en otros países. El crear redes en otros países también sería una de las cosas que nosotros podríamos hacer para hacer un poco más humano el manejo y pues, el encarar la situación de una enfermedad seria en un niño, ¿verdad? No sé si hay algo más que la población debe de conocer en su experiencia. Bueno, yo creo que cuando uno le hace el diagnóstico a un niño de una enfermedad rara, lo primero que la familia hace es rehusarse a creer que esa enfermedad existe. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tratar de aprender es a manejar el duelo, de lo que significa el enfrentar este tipo de cosas. Por supuesto, nosotros podemos hacer, pues, pedir segundas opiniones o terceras opiniones si nosotros no estamos convencidos de que esta sea la situación, pero el buscar el apoyo emocional es una de las cosas que nosotros podemos hacer, el tratar de enfrentar el duelo y tratar de enfrentar la realidad de este niño y tratar de darle el apoyo que él necesita, emocional, familiar, social que él necesita, ¿verdad? Además del apoyo médico. No solamente se restringe el asunto a una situación médica, sino que también se restringe al apoyo social y emocional. Hay muchas, por ejemplo, entidades que ahora están abogando
por los derechos de las personas que tienen capacidades diferentes o capacidades especiales. Yo creo que lo que nosotros podamos hacer por apoyar todas esas iniciativas es una cosa que es sumamente importante, ¿verdad? El que nosotros no veamos a un niño que tiene diferencias con los demás como una persona diferente, sino que nosotros tratemos de integrarlo como una persona más de la sociedad y tratar de que esa persona que tiene capacidades diferentes nos enriquezca como sociedad. Muchas gracias. Muchas